Buenas compañeros y compañeras, profesora. En este caso, el grupo conformado por mi persona, Abraham, Kevin y Andrés, les vamos a hablar un poquito sobre el apartado del artículo de revisión de estos metales fabricados mediante procesos de manufactura aditiva. En este caso, el apartado que nos toca es ver lo de las pruebas de tracción en aleaciones metálicas fabricados aditivamente. Entonces, vamos a ver. Primero en generalidades, bueno, las aleaciones metálicas manufacturadas convencionalmente, pues en estas aleaciones, digamos, los mecanismos de fractura que llevan a falla por fatiga sí son bien conocidos, puesto que en la historia se han estudiado mucho. Sin embargo, el entendimiento de cómo estas microestructuras propias de las aleaciones fabricadas, más bien en estos nuevos procedimientos que son aditivos, cómo estos afectan la fatiga y la fractura, pues no está tan estudiado, no está tan consolidado firmemente todavía. Por eso, en esta presentación vamos a hablarles un poquito sobre estas propiedades. Entonces, para empezar, sabemos que las propiedades cuasi estáticas de las aleaciones fabricadas aditivamente son controladas predominantemente por las microestructuras en ellas, pero la porosidad, la rugosidad de la superficie y el estrés residual juegan un rol menos significativo. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades? Las propiedades que vamos a analizar, propiedades de tracción o tensión que se analizan o se analizaron en este artículo de revisión, fueron el YS o Yield Strength, que es el límite elástico o esfuerzo de fluencia, aquel esfuerzo que corresponde al punto de fluencia a partir del cual el material empieza a deformarse plásticamente. Entonces es aquel punto donde la proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo deja de presentarse. Luego la otra propiedad de tensión o tracción es de Ultimate Tensile Strength o UTS, que es la tensión máxima de rotura, es ese punto más alto en la curva de esfuerzo y deformación. Y la otra propiedad que se revisa en el artículo es Elongation Failure, EF, que es la elongación en la falla. Es la cantidad de deformación que puede experimentar el metal antes de fallar en la prueba de tracción. Entonces, para las dos primeras propiedades o características, tenemos que el límite elástico o yield strength es el punto en donde el cual deja de haber proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo, y el UTS, ¿verdad? Es el punto máximo en la gráfica. ¿Okay? Aquí lo podemos ver un poquito más gráficamente. Entonces, ¿cuáles son estos procesos de fabricación aditiva que se mencionan en los artículos? Bueno, tenemos el LBPBF, Laser Based Powder Bed Fusion, EBPBF, Electron Beam Based Powder Bed Fusion, LBDD y el BJP. ¿Ok? Y las propiedades de tracción obtenidas mediante estos procesos se compararon con aquellas obtenidas mediante las fabricaciones forjadas o fundidas. Entonces, lo que hace el artículo de revisión es comparar las propiedades que se conocen de los métodos convencionales con respecto o contra las propiedades que resultan de estos diferentes métodos. Entonces, generalmente las propiedades de tracción bajo estos procesos de fabricación aditiva son a menudo anisotrópicas. ¿Esto qué significa? Que los comportamientos de las propiedades cambian, ¿verdad? Por ejemplo, el límite elástico, de rotura, son superiores en la dirección de construcción. Esto quiere decir que si en el proceso de fabricación el metal o la pieza se está construyendo en el eje Z hacia arriba, pues las propiedades, ya sea el límite elástico o la tensión de rotura, van a variar en el eje Y y X, ¿verdad? Que son perpendiculares a esa dirección. También la anisotropía de la elongación en la falla puede ser la más pronunciada, ¿verdad? Con valores más altos en las orientaciones perpendiculares, como expliqué anteriormente. Y esta anisotropía en las propiedades de tracción está presente en todas las aleaciones procesadas, utilizando técnicas de fabricación aditiva. O sea que esta característica de anisotropía estuvo presente en todos los resultados de estas manufacturas aditivas. Siempre está presente. Ok, como última parte introductoria, en la mayoría de los casos son necesarios tratamientos térmicos, ya sea posteriormente o durante la construcción, para mejorar algunas propiedades de tracción. Estos tratamientos térmicos a menudo reducen la resistencia, pero aumentan la ductilidad y mantienen así el cumplimiento de los requisitos estandarizados, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Y aparte, estos tratamientos también reducen la anisotropia. Para el caso de las aleaciones de titanio, en general, aquellas que son manufacturadas con fabricación aditiva pueden alcanzar o incluso superar el límite elástico y la tensión de rotura que son especificadas en la ASTM, mientras que la elongación en la falla es generalmente más baja.
Para el caso de la aleación en estudio, que es la de titanio, aluminio y vanadio, se observa además que una elongación en la falla es más baja en la orientación horizontal y se le atribuye a una morfología alargada del grano. En esta tabla podemos observar las propiedades de tracción de la aleación de titanio, aluminio y vanadio que se estudiaron en el artículo de revisión. Como podemos ver, es en realidad una tabla bastante extensa con muchos resultados de muchos estudios, pero entonces nosotros decidimos tal vez tomar nada más los más representativos de cada uno de los procesos. Entre esos procesos están el de forjado, el de la fundición y los procesos de fabricación aditiva. En el caso, por ejemplo, del proceso LBPBF, a menudo se produce una delación que tiene un límite elástico y una tensión de rotura de alrededor de 1030 y 1200 megapascales respectivamente, y una elongación en la fractura que es comparativamente más baja, entre el 7 y el 10%. Aleaciones producidas mediante el LBDED tienen un límite elástico y una tensión de rotura menor, alrededor de 960 y 110 megapascales respectivamente, con una elongación en la falla mejorada que va desde el 10 hasta el 18%, debido a las tasas de enfriamiento menores. El proceso EBPBF resulta en aleaciones que tienen un límite elástico y una tensión de rotura aún menor, alrededor de 880 y 960 megapascales respectivamente, pero con una elongación en la rotura mejorada que va desde el 9 y hasta el 16%. Esto es atribuido al uso de una plataforma térmica de construcción durante el proceso. Se sabe que la recolección de oxígeno por parte del titanio es un factor significante en el incremento de su esfuerzo soportado y la reducción de su ductilidad. Mediante tratamientos térmicos previamente se pueden generar cambios microestructurales que lleven a una reducción del límite elástico y a la tensión de rotura y un mejoramiento en la elongación en la falla. Para el caso de los aceros, en la mayoría de los casos, las propiedades de tracción alcanzan también o exceden las especificaciones requeridas para aplicaciones industriales. Por ejemplo, el acero 316L procesado mediante LBPBF alcanza un límite elástico y una tensión de rotura de alrededor de 440 y 660 megapascales respectivamente, mientras que las respectivas propiedades del acero 316L forjado son 170 y 485 megapascales respectivamente, como podemos observar en la tabla. Similarmente, el límite elástico y tensión de rotura del acero 34L, tratado mediante el proceso LBPBF, son de alrededor de 450 y 670 megapascales respectivamente. El incremento considerable en el límite elástico y la tensión de rotura de la mayoría de los aceros fabricados mediante esta fabricación aditiva es debida al tamaño pequeño de las celdas de solidificación que se forman en ellos. Estos mejoramientos en el esfuerzo soportado no son compensados con una reducción marcada en la elongación en la falla. Sin embargo, altos niveles de porosidad pueden llegar a reducir significativamente esta propiedad, donde el modo de falla cambia de dúctil a una falla frágil. Además, se observa una anisotropía en las propiedades de tracción de los aceros fabricados mediante fabricación aditiva, atribuido a la microestructura columnar con una fuerte textura. Esto, no obstante, es superado mediante un tratamiento térmico apropiado. Superaleaciones basadas en níquel. Las propiedades de tracción de las superaleaciones basadas en níquel fabricadas aditivamente son altamente sensibles al historial térmico experimentado por la aleación durante y después de la fabricación. Como resultado, las propiedades reportadas de las aleaciones producidas usando diferentes sistemas de fabricación aditiva y soluciones de tratamiento térmico varían en gran medida. Aquí tenemos una tabla, resumen de la tabla que se presentó en el informe. Después del envejecimiento, el nivel de esfuerzo soportado por la aleación fabricada aditivamente es similar al Inconel 718 forjado.
Se puede llegar a alcanzar una tensión de ruptura de aproximadamente 1150 y 1000 megapascales con una elongación de falla entre 18 y 35% aproximadamente, en Inconel 718 y 625 respectivamente. Típicamente de las superrelaciones basadas en níquel existe una fuerte correlación entre el tiempo de envejecimiento y el esfuerzo soportado. Las aleaciones producidas con técnicas de fabricación aditiva tienden a tener una microestructura dendrítica fina debido a las altas tasas de enfriamiento y como consecuencia exhiben una fuerte textura que resulta en una anisotropía mecánica significativa. Ahora, como última parte de este análisis, están las aleaciones de aluminio. Comúnmente se reporta un incremento significativo en el esfuerzo soportado por las aleaciones de aluminio debido a la fabricación aditiva. Sin embargo, estos mejoramientos del esfuerzo soportado vienen en detrimento de la elongación en la falla. Variaciones en el tamaño del grano, su orientación, la morfología celular y el arreglo de las partículas derretidas debido a las variaciones en los parámetros del proceso pueden resultar en una fuerte anisotropía en la tensión de rotura y en la elongación de la falla. Como podemos observar, fue demostrado también que la anisotropía puede ser reducida por un tratamiento térmico subsecuente. Aquí tenemos, es un resumen de la tabla igual, porque venían demasiados datos. Sin embargo, esto generalmente viene acompañado con una pérdida significativa en el esfuerzo soportado. Por ejemplo, el límite elástico del tratamiento LBPBF al aluminio silicio 12 se redujo a 95 megapascales luego del recocido. Bueno, como resumen de todo lo que hemos comentado hasta el momento, en general las propiedades de tracción o tensión de estas aleaciones fabricadas aditivamente, ya sea las de titanio, las de acero, las de silicio y las de aluminio, dependen de las microestructuras presentes en ellas debido a los procesos de fabricación. Además, las tres propiedades de tracción que vimos en estas aleaciones aditivamente fabricadas son casi siempre anisótropas, pero con la excepción de que la elongación en la falla usualmente es más pronunciada. Y generalmente, según los resultados posteriormente del proceso de construcción o de fabricación, es comúnmente eh, o se acostumbra generar tratamientos térmicos para mejorar las propiedades de tracción y en especial reducir la anisotropía y que como vimos puede influir en una disminución del límite elástico o del esfuerzo máximo. Además, las propiedades de tracción obtenidas mediante el proceso de fabricación aditiva, en su gran mayoría, son iguales o superiores a las establecidas en las especificaciones de aquellas aleaciones obtenidas mediante los métodos convencionales que son, pues, fabricaciones sustractivas. Y es importante también hacer hincapié en que el propiedades de tracción varía en los procesos de construcción y que la aplicación de varios tratamientos térmicos, pues, influye positiva y negativamente dependiendo de cada proceso en las propiedades de tensión de las aleaciones estudiadas. Y finalmente viene la referencia al artículo de revisión.